Es curioso cómo las personas a menudo se sienten con el derecho de emitir juicios sobre los actos de los demás, creyéndose poseedoras de la verdad absoluta, cuando en realidad no conocen las circunstancias completas ni los desafíos internos que cada uno enfrenta. Sentenciar desde la comodidad de la ignorancia es fácil, pero pocos se detienen a reflexionar sobre sus propias imperfecciones y errores, que en muchos casos son igual o incluso más graves que aquellos que critican. Si tú tuvieras el poder para juzgar a otros, ¿te sentirías apto para hacerlo? A casi 20 años de su estreno, Death Note sigue siendo uno de los animes más influyentes de su género. En mi caso fue el primero en introducirme a este vasto mundo, y aunque en su mayoría prefiero ver shonen, que son los más populares en la industria, Death Note es diferente. Aquí no existe un héroe ni un protagonista con el que debas identificarte, pero sí una historia que te hace reflexionar, que te mantiene al borde del asiento y que disfruta jugar con el espectador. Light Yagami se erige como un juez supremo, utilizando la Death Note para decidir quién merece vivir y quién debe morir. Cree que está limpiando el mundo de criminales y personas indignas, pero en su búsqueda de crear una sociedad perfecta, él mismo se convierte en alguien moralmente corrupto y cegado por su poder. Light se cree superior tanto intelectualmente como moralmente, pero su visión se distorsiona con el tiempo, se convierte en una figura que no puede ser objetivamente considerada justa, pues ha perdido el rumbo y está enfermo de poder. Esto refleja la idea de que muchas veces quienes juzgan y condenan lo hacen sin mirar sus propias faltas, o sin comprender que el poder de juzgar no les pertenece y que no está libre de sesgos ni errores. Yo tampoco me considero un juez moral porque, como todos, he cometido errores y he hablado desde la ignorancia, ya que la realidad de este mundo es que nadie es moralmente correcto. Por ello, el día de hoy hablaremos de uno de los animes más influyentes en mi vida y que probablemente también me introdujo a esto de los análisis de personajes. El día de hoy vamos a hablar sobre Death Note. Por cierto, si gustan seguir apoyando el contenido, no olviden de unirse a los miembros del canal para poder aparecer durante cualquier momento del video agradeciendo por el apoyo. Además de poder gozar de privilegios como unirte al Discord de nuestra comunidad, aparecer primeramente que nadie en los comentarios del canal, tener un emote personalizado y por supuesto tener preferencia en cuanto al contenido que te gustaría ver en los próximos videos. Además de mirar futuros videos antes que cualquier otra persona. Muchas gracias a los que gustan unirse y apoyarme en esta linda travesía. Light es un joven brillante que vive en Japón. Se destaca por su gran inteligencia, pero también por ser moralmente cuestionable, ya que a sus ojos el mundo está podrido. Para él, nadie más que sí mismo debería de ser el juez que sentencie los pecados de los demás, además de buscar eliminar a quienes se opongan a sus ideologías. Un hombre narcisista y con complejos de superioridad. Un día, mientras mira por la ventana, ve que una libreta cae del cielo. Al ir a buscarla, su curiosidad lo lleva a abrirla y leer el siguiente texto. La persona cuyo nombre se ha escrito en este cuaderno morirá. Light inicialmente lo toma como una broma, tal vez era parte de algún culto o algún grupo extraño, pero este poder despierta su interés como para llevarlo a casa, a lo que al llegar saca la libreta nuevamente y lee las instrucciones. La persona cuyo nombre se ha escrito en este cuaderno morirá. Este es solo el principio, pues la Death Note tiene muchas más reglas, cada una más específica que la anterior, desde qué sucede si un Shinigami se enamora de un ser humano, hasta cómo extender el uso del cuaderno de la muerte para prestar el poder, o qué pasaría si quemaras la libreta. Light, siendo brillante pero psicópata, aprovecha todas y cada una de estas reglas en su beneficio. La aparición del Shinigami Ryuk nos da una pista sobre el verdadero propósito de la libreta. Ryuk, aburrido de su propio mundo, arroja la Death Note al mundo de los humanos, donde se convierte en una herramienta de caos. Los Shinigamis son criaturas que deben describir los nombres de las personas para llevarlas a su destino final, pero ese trabajo se ha vuelto monótono para ellos, así que, al igual que Light, Ryuk busca algo que le devuelva la emoción. Después de leer las reglas, Light decide probar la libreta asesinando a un criminal que aparece en las noticias. Cuando el hombre muere de un ataque al corazón, tal y como la libreta lo predijo, Light queda fascinado, pero necesita más pruebas. Comprobar que realmente habría ocurrido tal evento, y esa misma noche usa la Death Note de nuevo, eliminando a un pandillero que acosaba a una mujer. En ningún momento muestra remordimiento por sus actos. De hecho, los justifica con una frialdad que nos revela su verdadera naturaleza. Él no se considera un asesino, sino un ser superior que debería de estar encargado de impartir justicia. Sin embargo, este sentido de justicia está deformado por su propia arrogancia y, en palabras de otros, una visión infantil. Una semana después, Light se encuentra con Ryuk, el Shinigami que dejó caer la Death Note, y aunque Light se sorprende inicialmente, pronto demuestra su serenidad al mencionar que ya lo estaba esperando. Ryuk está sorprendido de que Light haya asesinado a cientos de personas sin remordimiento alguno. Normalmente las personas que utilizan una Death Note desde sus primeras muertes ya empiezan a caer en la locura, pero parece ser que este no es el caso específico del joven prodigio.
Ryu le explica que la libreta fue arrojada al mundo sin ningún objetivo más que su propia diversión. Light, aunque inicialmente se siente humillado por la trivialidad de la razón, se da cuenta de que ahora tiene el poder en sus manos para moldear el mundo según su visión, por lo que comienza a desarrollar un complejo plan, sobre que con la Death Note él se volvería el juez supremo que elimine a todos aquellos que considera corruptos, creando un nuevo mundo, un mundo sin crimen donde él será un dios, el dios del nuevo mundo. Light adopta el alias de Kira, derivado de la palabra killer, asesino en inglés, nombre que sus seguidores y retractores le habrían asociado debido a los hechos que acontecían, siendo este el comienzo de su cruzada. Pero es aquí donde entra en juego otro de los personajes más fascinantes del anime, L. Él es un detective legendario conocido por resolver los casos más difíciles en todo el mundo, pero cuya identidad real permanece oculta, volviéndose el contraste perfecto de Light, misterioso, excéntrico, pero con una mente tan afilada como la de Kira. El juego entre Light y L se convierte en una especie de ajedrez en la que cada movimiento y jugada está calculada al máximo. Él rápidamente deduce que Kira no solo es japonés, sino que también tiene acceso a información privilegiada sobre los casos que se han hecho públicos. Para Light, esto supone un obstáculo considerable, ya que la policía está involucrada en la investigación, lo que significa que debe de tomar medidas extremas para desviar la atención de él mismo. La relación entre Light y L se vuelve la columna vertebral del anime. No es simplemente una batalla entre dos personas extremadamente inteligentes, sino que es una guerra filosófica sobre lo que significa la justicia, y nosotros como espectadores teniendo la última palabra sobre hacia qué lado nos inclinamos más. Para Light, la justicia es imponer orden a través del miedo y el asesinato, mientras que para L la justicia reside en atrapar al criminal sin importar cuán noble sea su supuesta causa. Es fascinante cómo ambos personajes parecen tan diferentes a nivel personal, pero comparten un rasgo fundamental. Ambos están completamente convencidos de que están en lo correcto. Ambos son manipuladores, ambos están dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Esto lleva al espectador a cuestionarse: ¿realmente hay una justicia absoluta o ambas perspectivas están equivocadas? Light se enfrenta a un dilema constante, pues debe de mantener su vida como estudiante modelo y buen hijo, mientras que secretamente se convierte en uno de los asesinos más buscados del mundo. A medida que la trama avanza, vemos cómo Light se vuelve cada vez más frío y despiadado. Comienza a manipular no solo a criminales, sino también a personas cercanas a él, y a utilizar a todos como peones en su gran juego. Un claro ejemplo de esto es Misamane, una joven idol que también obtiene una Death Note y se enamora perdidamente de Kira, ya que este supuestamente habría asesinado a los delincuentes que le arrebataron la vida a sus padres y cuyo sistema de justicia los habría dejado libres. Misa está dispuesta a sacrificar su propia vida de ser necesario solo para que Light esté contento y algún día llegue a amarla tanto como ella lo hace a él. Esta relación refleja cómo Light ha perdido completamente su capacidad de empatizar con los demás. Para él no existe una relación que destaque hasta el momento claro que L se hace presente. Lo interesante es que al mismo tiempo L se muestra igual de implacable en su búsqueda por atrapar a Kira. En su constante búsqueda por la verdad, L también juega con las personas que lo rodean, presionando a la policía y a la familia de Light para acercarse más a su presa. Ambos entran en una especie de amistad basada en la desconfianza mutua, una amistad que raya en lo retorcido, ya que ambos están convencidos de que eventualmente deberán destruir el otro para ganar. Uno de los puntos claves de Death Note es su habilidad para construir tensión y mantener al espectador al borde de su asiento. El suspenso que genera es único, ya que no estamos viendo simplemente un enfrentamiento físico entre dos oponentes, sino una batalla de ingenios. Cada pequeño detalle importa. Por ejemplo, una conversación aparentemente trivial puede tener complicaciones gigantescas en el juego mental que ambos están jugando. Lo que nos lleva a una serie de sucesos que simplemente nos hacen ver que Light Yagami no tiene justificación para lo que está haciendo, pero puedes entender sus motivos. Aún así, el verdadero héroe de la historia, visto desde el sentido moral y ético, es L. Lauliet. Y aún así no haya vencido como nos hubiese gustado, lo logró. Él venció a Kira desde el primer momento. Sabía exactamente que era él, pero no tenía pruebas suficientes para hacer a los demás creer en sus palabras. Y tiene sentido, pues desde el primer evento dedujo que era japonés debido a los asesinatos, que habitaba en una de las ciudades más grandes, que tenía que ser un estudiante con una inteligencia fuera de lo común, y para hacer las cosas más simples, que era una persona con relación directa a la policía, pues además parecía como si supiera que, dado a los expedientes, estuviese consciente de su persecución y la forma en la que lo estaban atrapando. Siempre supo que Light era Kira. Él logra hacer tantas deducciones perfectas, pero al mismo tiempo cada que resolvía una, nuevos problemas surgían, como si fuese un no parar de malas rachas, pero en realidad siempre estuvo cerca de la verdad, cerca del criminal que buscaba. Light sabe que no puede asesinarlo fácilmente o levantaría sospechas, por lo que de la misma manera es un no parar de eventos que necesita premeditar. En una instancia, él se percata de que existía un segundo Kira. Este segundo Kira era Misamane.
y al capturarla para interrogarla, ahora Light tenía que buscar una forma de liberarla, pues además de ser una posible causa de su encarcelamiento, estaba bajo amenaza de la Shinigami de Misa, quien le pidió que la liberara y buscara su bienestar, o ella misma será quien acabará con la vida del manipulador Kira, elaborando su mayor y más complejo plan, donde abandonaría los derechos de su Death Note para perder sus recuerdos, pero jugaría con las reglas de esta para eventualmente poder recuperarlos. Con esto no solo demuestra que es hábil para la manipulación de la gente que conocía, sino también para manipular a dioses de la muerte, creyendo que está jugando con estos cuando en realidad solo son espectadores de un suceso que saben que es inevitable, o por lo menos así sería para Ryuk. Posterior a abandonar sus recuerdos, sería encarcelado y bajo custodia con su novia. Se pone a prueba frente a L y todo empieza a salir de acuerdo a su plan. Aunque los asesinatos se detuvieron después de sus capturas, tiempo después apareció un nuevo Kira. Cuando mencioné una amistad retorcida me refería a esta parte de la historia. Light Yagami y L. Lauliet comienzan a formar una verdadera amistad, trabajando juntos para atrapar a Kira, quien ahora es un nuevo personaje, un ejecutivo con hambre de poder y dinero, justo lo que Light necesitaba en ese momento. A lo largo del proceso, vemos diversas interacciones entre ellos que revelan lo similares que son, a pesar de presentarse como opuestos. Ambos comparten un sentido de la justicia, las mismas aspiraciones y el mismo deseo de encontrar al peligroso asesino. Esto nos lleva a reflexionar que antes de convertirse en Kira, Light Yagami pudo haber sido un detective de la talla de L, resolviendo crímenes similares y persiguiendo su sueño de repartir justicia. Sin embargo, su insaciable hambre de poder corrompió su mente, como si nos mostraran que incluso los hombres más cuerdos e inteligentes pueden derrumbarse una vez que adquieren tal poder. No sé si el autor intentaba hacer esta metáfora, pero cobra sentido si la llevamos a la realidad, donde descubrimos que personas que parecen tenerlo todo, esconden mentalidades turbias y se han involucrado en eventos que no son muy bien vistos al ojo público. Y esto nos lleva a cuestionar la situación de ¿realmente Light era feliz o solo ocultaba sus verdaderas intenciones detrás de la apariencia que consideramos perfecta? Posterior a que capturasen al nuevo Kira y Light recuperara sus recuerdos, ambos amigos están bajo la lluvia. La escena se carga de tensión emocional y simbolismo, revelando lo profundo de su relación. Mientras la lluvia cae intensamente, ambos tienen una interacción inusualmente humana. L, con un aire de resignación, menciona que podría morir pronto, dejando entrever que sospecha de que Light Yagami ha ganado. Unas campanas en su mente resuenan, pero no entiende su significado. L sigue desconfiando de Light, pero no tiene pruebas sólidas para actuar en su contra. Su comentario no es solo una señal de intuición, sino también un reconocimiento de la tragedia que se avecina. La lluvia en sí misma tiene un simbolismo importante. Actúa como una especie de purificación para Light, quien en ese momento es inocente, está libre de la influencia de la Death Note. Sin embargo, al mismo tiempo la lluvia puede interpretarse como una señal de la tragedia inminente, un presagio de los eventos oscuros que están por venir. Él sabe en lo más profundo de sí mismo que su tiempo se está acabando, mientras que Light inconscientemente avanza hacia la restauración de sus recuerdos y su rol como Kira. Por lo que cuando entran, Light le ofrece a L una toalla para secarse, y L procede a limpiar sus pies. Este gesto de L puede interpretarse como una mezcla de humildad y un acto final de conexión antes de lo inevitable. ¿Es esto un símbolo de verdadera amistad o simplemente parte de su estrategia para comprender mejor a Light? Es difícil saberlo con certeza, pero el momento es clave para comprender la compleja dinámica entre ambos personajes, convirtiéndose esto en un gesto simbólico que algunos interpretan como una referencia bíblica a la humildad o al sacrificio de Jesús en el momento que le lavó los pies a Judas. Después de ello, cuando se reúnen con los demás para seguir averiguando que Kira aún no ha sido atrapado, quieren volver a detener a Misa, pues además Light la coloca en una situación arriesgada donde si Rem, la Shinigami enamorada de ella, no se sacrificaba, la pondría en un peligro inminente. Con esto orillándola a que elimine a su mayor enemigo, pero además eliminando a Watari, el mayordomo que sirvió para él y que podría asociarse a ser su principal figura paterna. Antes de su muerte, Watari comienza a activar el protocolo de seguridad de L, lo que implica transmitir los datos de la investigación a los sucesores designados de L, Nir y Melo, asegurando que la búsqueda de Kira continúe incluso tras la muerte de este mismo. Por lo que dicho y hecho, tras su muerte y la de Watari, Light Yagami se encuentra en su punto más alto de victoria. Con L fuera del camino, Light es nombrado oficialmente como el nuevo líder del equipo de investigación de Kira. Ahora sin la sombra de L, Light tiene mayor control sobre la investigación y paradójicamente sobre la persecución de sí mismo como Kira.
El equipo de investigación y su padre, aún consternados por la pérdida de L, continúan con su trabajo bajo el liderazgo de Light, confiando ciegamente en su juicio. Ninguno de ellos sospecha que el verdadero Kira está entre ellos. Sin embargo, la aparente calma de Light no durará mucho tiempo. La muerte de L activa un plan de contingencia en el cual los datos de la investigación han sido enviados a Nier y Melo. Ambos personajes reciben información de manera diferente. Nier toma un enfoque más calculador y metódico, similar al de L, mientras que Melo utiliza métodos más agresivos y menos convencionales. Ambos, aunque trabajan por separado, comparten el mismo objetivo: encontrar y detener a Kira. La introducción de estos dos personajes añade una nueva dimensión a la historia, ya que Light ahora debe enfrentarse a dos adversarios que, aunque son distintos en sus métodos, son igual de peligrosos. Mientras Nier toma el control de una unidad especial de investigación en los Estados Unidos bajo el nombre de SPK, Melo se une a un grupo mafioso con el fin de obtener ventajas sobre Kira por medios menos legales. La guerra entre Light, Nier y Melo se desata cuando Melo secuestra a Sayu Yagami, la hermana de Light, con el objetivo de intercambiarla por la Death Note que está en posesión del equipo de investigación japonés. Esta situación pone a Light en una posición extremadamente incómoda. Aunque él es Kira y podría intentar resolver el problema de manera más drástica, debe mantener las apariencias como el hijo ideal y el líder del equipo de investigación. Además, la vida de su hermana está en peligro. Soichiro Yagami, devastado por el encuentro de su hija, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvarla. En medio de este caos, Nier continúa investigando a Kira desde su sede en Estados Unidos, observando los movimientos de Light y los intentos de Melo por hacerse con la Death Note. Este conflicto entre los tres personajes muestra la tensión que vive Light, quien, aunque sigue siendo el jugador más poderoso por el simple hecho de poseer una Death Note, debe maniobrar cuidadosamente con cada jugada que realiza para que su identidad no sea revelada. Para rescatar a Sayu, el equipo de investigación acuerda intercambiar la Death Note en manos de la policía japonesa por su liberación. Soichiro es quien lleva a cabo el intercambio, pero esta acción tiene graves consecuencias, ya que Melo, al obtener la libreta, aumenta su poder. Y aunque Sayu es liberada, la situación pone en evidencia lo vulnerable que puede ser Light cuando su familia está involucrada. Mientras tanto, Nier sigue analizando cada movimiento y observando cómo Kira está dispuesto a sacrificar todo, incluso a sus seres queridos, para mantener su control. Este evento marca un punto crítico en la trama, ya que Light se ve obligado a competir no solo con los esfuerzos de Nier por atraparlo, sino también con Melo, quien ahora tiene en su poder la Death Note. En su afán por recuperar la libreta, Light y su equipo emprenden una operación para infiltrarse en la organización de Melo. Soichiro Yagami, decidido a capturar a Melo y recuperar la Death Note, se ofrece voluntariamente para liderar la misión. Sin embargo, la operación termina en tragedia. Aunque Soichiro logra malherir a Melo, él mismo es gravemente herido. En sus últimos momentos de vida, Soichiro utiliza los poderes que le concebían la Death Note, que eran los ojos de Shinigami, y Light intenta que el verdadero nombre de Melo sea escrito en esta, esperando poder poner fin a su amenaza. Sin embargo, antes de que pueda escribir el nombre completo, Soichiro sucumbe a sus heridas, pero muere sabiendo que Light no era portador de esta libreta. La guerra entre Light, Nier y Melo se intensifica cada vez más, ya que cada uno está dispuesto a tomar medidas completamente arriesgadas y con eso aseguraban su victoria. La muerte de Soichiro Yagami afecta a Light en múltiples niveles. Aunque su reacción parece fría y calculada, la pérdida de su padre significa que ha perdido a uno de sus mayores aliados, una figura que siempre creyó en su inocencia. Sin embargo, Light no muestra ninguna debilidad, por el contrario. La muerte de Soichiro lo impulsa a ser aún más despiadado en su búsqueda de un mundo bajo su control. En un intento por recuperar la ventaja, Light comienza a utilizar a Teru Mikami, un devoto seguidor de Kira, como un nuevo cómplice. Light manipula a Mikami para que utilice una segunda Death Note, permitiéndole seguir con las ejecuciones de criminales sin levantar sospechas. Mikami, cegado por su devoción hacia Kira, cumple con todas las órdenes de Light sin cuestionar, creyendo que está ayudando a crear el nuevo mundo que Light ha prometido. Sin embargo, este movimiento de Light también llama la atención de Nier, quien empieza a sospechar que Mikami está relacionado con Kira. Nier siempre va varios pasos por delante. Comienza a trazar un plan para desenmascarar a Kira, utilizando la conexión entre Light y Mikami para atrapar a ambos. Mientras tanto, Melo no se queda de brazos cruzados. Con ayuda de una nueva organización, logra secuestrar a Kiyomi Takada, quien ha sido designada como la portavoz de Kira en los medios de comunicación. Takada tiene una relación personal con Light y también está bajo su control, lo que la convierte en una pieza clave en los planes de Kira. Sin embargo, el secuestro de Takada por parte de Melo desata una cadena de eventos que se tornará crítica para el desenlace de la historia. En un movimiento desesperado, Takada logra eliminar a Melo utilizando trozos de papel de la Death Note que había ocultado, pero al mismo tiempo ella ya habría sido prescrita su muerte a manos del hombre que creía la amaba con locura, como ella lo hacía hacia él.
provocando un accidente donde ambos cuerpos, e incluido el pedazo de papel de la Death Note, desaparecerían en medio de las intensas llamas. Melo, que había sido una amenaza constante para Light, es eliminado, pero su sacrificio no es en vano, ya que su muerte lleva a Nier a dar el paso final para atrapar a Kira. La caída de Melo pone en marcha el plan maestro de Nier, quien ha estado observando cuidadosamente cada movimiento de Light y Mikami. Nier organiza una reunión final con el equipo de investigación y Light sabiendo que este será el momento decisivo. El enfrentamiento final se desarrolla en un almacén vacío donde Nier revela su conocimiento de la Death Note y expone las acciones de Mikami. El clímax de la historia ocurre cuando Nier demuestra que ha reemplazado la Death Note de Mikami con una copia falsa. Light, creyendo que aún tiene el control, intenta hacer que Mikami escriba los nombres de Nier y los demás en la libreta, pero al darse cuenta de que la libreta es falsa, queda completamente expuesto. Nier revela que sabía de las acciones de Mikami todo el tiempo y que había anticipado cada uno de los movimientos de Light. Rodeado y sin escapatoria, Light finalmente admite su identidad como Kira, declarando que todo lo que hizo fue por un bien mayor, para crear un mundo sin criminales. Sin embargo, su discurso cae en oídos sordos, ya que el equipo de investigación y Nier lo ven por lo que realmente es: un asesino que se dejó consumir por su deseo de poder. Light Yagami ha sido atrapado. En un último movimiento para escapar, su antiguo aliado Matsuda le dispara, hiriéndolo gravemente. Este momento de ironía es su ejecución perfecta, pues Matsuda, además de ser alguien que cayó fácilmente en cada manipulación, es además el hombre más común de la historia, una persona que creía fielmente en Light Yagami, más no en Kira, aunque en múltiples veces haya mencionado que tal vez estaba de acuerdo en la forma en que hacía justicia. Por ello, sus últimos momentos de vida pueden hacernos creer que es la justicia que merecía, a manos de un hombre común. Light huye, pero todos saben que no irá lejos. Ha recibido múltiples disparos y Ryuk, el Shinigami que le había dado la Death Note al inicio de todo, cumpliendo con su promesa, escribe el nombre de Light en su Death Note, poniendo fin a su vida y dejando su cuerpo a plena luz del sol, en medio de la oscuridad del almacén. Light, el hombre que se creía un dios, muere como un ser humano común, sin el control ni la gloria que tanto anhelaba. Con la muerte de Light Yagami se cierra uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. El joven que alguna vez fue visto como un estudiante brillante y con un futuro prometedor, se convirtió en uno de los asesinos más notoriamente letales que el mundo habría conocido. A través del poder de la Death Note, Light intentó erigirse como un dios, impartiendo justicia según sus propias normas, pero finalmente fue consumido por la misma oscuridad que buscaba eliminar. El fin de Light no es solo el final de un hombre, sino el colapso de una ideología. Desde el principio, Light creyó que era el único con la capacidad de decidir quién debía vivir y quién debía morir. Sus decisiones, aunque inicialmente justificadas por su visión de un mundo sin criminales, se fueron corrompiendo por un deseo de control y poder absoluto. Sin saberlo, se volvió lo mismo que intentaba destruir, un criminal que manipulaba vidas a su conveniencia, sin remordimiento ni empatía. El contraste entre Light y L, que inicialmente parecía una lucha entre el bien y el mal, se revela como algo más complejo. L nunca pretendió ser un héroe perfecto, era alguien que entendía las matices de la justicia y eso lo hacía diferente a Light. Sin embargo, su muerte a manos de Light demuestra que a veces incluso los más justos pueden ser derrotados por la astucia de aquellos que se dejan llevar por el poder. Pero en el caso de Light, la victoria fue temporal. A medida que se enfrentó a nuevos desafíos como Nier y Melo, su control sobre el mundo se desmoronó, mostrando que el verdadero poder radica en la verdad, no en la manipulación. Nier, quien finalmente derrotó a Light, no solo lo hizo con inteligencia. Lo que lo diferencia de Light es su capacidad para trabajar en equipo, para compartir información y confiar en los demás. Mientras Light se aisló creyendo que solo él tenía el derecho y la capacidad de juzgar, Nier demostró que la justicia se construye de manera colectiva con colaboración y mucha paciencia. Al final, la arrogancia de Light fue su caída, subestimó a todos a su alrededor, creyéndose invencible, y fue esa arrogancia la que lo llevó a su final trágico. La intervención final de Ryuk también es simbólica. Desde el principio, Ryuk nunca se preocupó por el destino de la humanidad ni por la causa de Light. Para él todo fue un experimento, un entretenimiento. Esta indiferencia de los dioses o seres superiores es un tema recurrente en muchas historias trágicas, y en Death Note refuerza la idea de que el verdadero poder sin responsabilidad no tiene sentido. Light quería ser un dios, pero los verdaderos dioses como Ryuk simplemente observan desde lejos sin interferir ni preocuparse por el sufrimiento humano.
O bueno, este es el caso de algunos. Irónicamente, Ryuk es, como dije antes, la personificación del espectador. Nosotros somos Ryuk. Hay un detalle interesante y es que posterior a que Light venciera, dice que ahora todo se volverá aburrido. Y es bastante gracioso que de hecho posterior a la muerte de L, el anime sí se siente bastante diferente. Como en sus palabras lo dice, se puede volver aburrido. ¿Ustedes también sintieron ese cambio? Al escribir el nombre de Light en su Death Note, Ryuk pone fin al ciclo de destrucción que Light comenzó, pero no es porque desee justicia, sino simplemente porque estaría aburrido si llegara a estar aprisionado y tuviera que esperar hasta que muera. El legado de Light Yagami es un recordatorio del peligro de jugar a ser Dios. Light perdió todo lo que alguna vez lo hacía humano, su empatía, su capacidad de amar y su conexión con los demás. Su destino es una advertencia para todos nosotros. El poder sin límites solo lleva a la soledad, la destrucción y finalmente la muerte. Y como lo demuestra el destino de Misa Amane, el amor ciego hacia el poder también puede llevar a la perdición, convirtiendo a quienes están cerca de ese poder en víctimas, tanto de sí mismos como de aquellos a quienes eligen seguir. ¿Y tú qué opinas de Death Note? ¿Consideras que es una historia que podríamos ver miles de veces en la actualidad y aún así ser repetible en la vida real? ¿O solo es un anime más del montón cuyo mensaje es erróneamente interpretado? Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Yo, Yadan, Antonio Emanuel Machado, Briel, Carlos09, Connie Roa, y gracias especiales al miembro Panagrit, quien optó por tomar el nivel más alto del canal. Recuerden que pueden unirse al Discord oficial de miembros para enterarse de todas las novedades y anuncios que se hagan sobre el canal. Muchas gracias por mirar este video. Suscríbete para más y comenta qué otra película o serie te gustaría analizar.